Bendiciones, bienvenidos una vez más a tu segmento de Dame 5 minutos. Así que ya estamos avanzando. Hoy es el quinto día de la 10ª semana y quiero dar felicitaciones a todos aquellos que están siguiendo la secuencia del libro. Hoy vamos a hablar sobre el Espíritu Santo. El Espíritu Santo fue dejado en la tierra para ayudarnos a conocer a Dios. En el libro de Juan 14:26 dice, el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre envía en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que os he dicho. Es el Espíritu Santo quien nos enseña y quien nos recuerda las palabras. Este verso donde dice que el Espíritu Santo es nuestro consolador, también tiene otra palabra que es consejero. Me gusta en inglés, dice counselor, que es como un consejero, pero es como un consejero que nos da todas las respuestas. Entonces nosotros, dice la palabra de Dios, que Él nos recordará todo lo que Jesús habló y nos va a enseñar el Espíritu de verdad. Para poder desarrollar el carácter de Cristo debemos de someternos al Espíritu Santo. Dios es amor. El amor comparte. Dios no tiene miedo de compartir su poder o su esencia con nosotros. Por esta razón, Dios ha enviado al Espíritu Santo. Me gusta el libro de 1 Corintios 6:17 porque dice así: el que se une a Dios es un espíritu con Él. O sea, nosotros nos convertimos en un solo espíritu cuando estamos unidos al Espíritu Santo. Dios nos ha dado el privilegio de experimentar su poder por medio del Espíritu Santo, pero ese poder no se lo confía a niños o a gente inmadura. Eso está en el libro de Gálatas 4:1, donde dice, digo pues que mientras el heredero es menor de edad o un niño, en nada difiere del esclavo, aunque sea el dueño de todos. Entonces, Dios es un Dios que no solamente crea, sino que también cría. Y aquí dice, aunque Dios nos ha dado todas las cosas, muchas veces no podemos hacer uso de ellas por falta de madurez. El Espíritu Santo nos guía a través de este mundo, ayudándonos a crecer, a madurar, para que podamos manejar el poder de Dios. Dice, Dios no solamente ha creado a sus hijos, sino que también los cría o nos da crecimiento. Dice la palabra de Dios, Pablo sembró, Apolo regó, pero Dios es el que da el crecimiento. El crecimiento es un proceso y toma tiempo de estar con el Espíritu Santo para que podamos tener un crecimiento no solamente mental, emocional, un crecimiento de conocimiento, sino un crecimiento espiritual, un crecimiento interno que nosotros podamos llevar todo lo que Dios nos ha dado y también confiar en Él 100%. Dice aquí, Dios no solamente nos ha creado, sino que también nos está criando. Jesús dijo, no os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Eso está en el libro de Juan 14:18. Esto dijo al mismo tiempo que hablaba del Espíritu Santo como nuestro ayudador. Si tú lees toda esa parte del libro de Juan 14 y lo lees desde el 16 al 18, tú te vas a dar cuenta de que todo este verso está conectado. El crecimiento viene directamente por el Espíritu Santo. Nuestro desarrollo como hijos de Dios es expresado en la palabra griega huíos. Hay varias palabras donde la Biblia habla de hijos. Por ejemplo, 1 Corintios 3 dice, quise hablaros como a maduros, como espirituales, pero dice, pero no pude. Tuve que hablarles como a niños en la fe. Y esa palabra dice carnales, como a niños en la fe. Entonces, obviamente, cuando nosotros comenzamos y caminamos con el Señor, empezamos nuestro caminar y no somos maduros espirituales. Pero en el libro de Romanos 8:14-17 habla de hijos, y esa palabra hijos quiere decir huíos. Esta palabra de desarrollar los hijos, que quiere decir huíos, es la palabra griega hijos que agradan el corazón de Dios, maduros, preparados, aptos o perfectos. Estos son los hijos de Dios
que el Espíritu Santo está criando y llevando hacia la madurez. Dios quiere que seamos hijos maduros, hijos que contenten el corazón de papá. El libro de Romanos 8, 14, 17 lo dice de esta manera: porque todos los que son guiados por el Espíritu, los tales son hijos de Dios. Esa palabra hijos ahí es la palabra huíos, pues no habéis recibido un espíritu de esclavitud para volver otra vez al temor, sino que habéis recibido un espíritu de adopción como hijos, por el cual clamamos Abba Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios, y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si en verdad padecemos con Él, a fin de que también seamos glorificados con Él. Interesante lo que dice. Lo primero que debemos de entender es que los hijos de Dios son guiados por el Espíritu Santo. Los huíos son guiados por el Espíritu Santo de Dios. El Espíritu Santo nos liberta del espíritu de miedo. Ese espíritu de esclavitud que dice en esta parte, dice, Dios no nos ha dado un espíritu de esclavitud para volver otra vez al temor. Entonces el Espíritu de Dios nos liberta de este espíritu de miedo. Y dice, el miedo es un espíritu demoníaco que nos convierte en esclavos. El Espíritu Santo es el espíritu de adopción. Y luego también dice, el Espíritu Santo nos da la convicción de que somos hijos de Dios, porque así lo dice en esta parte de la Biblia. Dice, porque el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Haciendo un paréntesis, hace unos años atrás conocí una persona que ella estaba confundida en esta parte y decía, bueno, es que como que tenemos un espíritu y Dios tiene su espíritu, entonces hay dos espíritus. ¿Cuántos espíritus hay? Dios sopló un espíritu en nosotros. Nosotros tenemos un espíritu humano, pero ese espíritu humano que nos conecta a Dios, nos conecta a través del Espíritu Santo de Dios. Por eso dice en esta parte, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos de Dios, dice también herederos. Herederos de Dios y coherederos con Cristo. Entonces aquí está diciendo que la herencia de Cristo está en nosotros, pero tenemos que remover ese espíritu de miedo. El Espíritu Santo nos da convicción de que somos hijos de Dios. El Espíritu Santo nos lleva a clamar a Dios como hijos. El Espíritu Santo habla a nuestro espíritu humano. Dios es nuestro Padre. Eso quiere decir nuestro Abba. Abba es la palabra en hebreo. Como hijos de Dios tenemos derechos legales por medio de Jesús, pero también tenemos responsabilidades. El libro de Romanos 8:19 dice, porque el anhelo ardiente de la creación es aguardar la manifestación de los hijos de Dios. El Espíritu Santo y la oración. Nuestra crianza como hijos de Dios está fuertemente relacionada a la oración hecha de acuerdo a como el Espíritu Santo nos enseña. Observe la diferencia entre la oración guiada por el Espíritu Santo y las oraciones. Dice en 1 Corintios 14:15. Entonces, ¿qué? Oraré con el Espíritu, pero también oraré con el entendimiento. Cantaré con el Espíritu, pero también cantaré con entendimiento. Aquí me está diciendo que yo puedo orar con el Espíritu. Pero el libro de Romanos 8:26 dice, y de la misma manera, también el Espíritu nos ayuda en nuestras debilidades, porque no sabemos cómo orar como conviene, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Entonces aquí vemos que podemos orar con el Espíritu o podemos orar en el Espíritu. Nuestras oraciones muchas veces no son contestadas porque no van de acuerdo al corazón de Dios. Es por esta razón que es muy importante que aprendamos a orar en el Espíritu. En estos versos vemos que hay una diferencia entre orar con el Espíritu, orar en el Espíritu. Cuando la Biblia dice que debemos orar con el Espíritu, significa que nuestro espíritu coopera o asiste en las oraciones, pero nosotros estamos en control. Cuando oramos en el Espíritu Santo es quien gime dentro de nosotros, y este es el lugar de las respuestas de las oraciones inmediatas. Aquí tengo una pequeña experiencia que tuve. Pues el Señor me ha dado ese hermoso
tiempo de poder orar con él. Dice, hace tiempo sentí agotamiento en mi cuerpo por causa de la intercesión. Oré por un hombre durante 3 meses, rogándole a Dios que lo trajera de regreso a la iglesia. Luego oré por un joven que se había ido de su casa y tomó 14 días recibir contestación. Cansada pidiéndole a Dios que me ayudara, escuché la voz del Señor diciéndome, hija, pídeme los ángeles que traen las respuestas inmediatas. Recuerdo que yo le pregunté al Señor, ¿tienes de eso, Señor? El Señor me dijo, solo pídelo. ¿Qué? Le pregunté, Señor, ¿de qué hablas? Pero él respondió, pídemelos. Se lo pedí como él me indicó. Recuerdo que esa madrugada llegó una hermana llorando a la iglesia. Me acuerdo que era un día jueves y ella comenzó a llorar y me dijo, ayúdeme, pastor, ayúdeme a orar. Mi hija se fue de la casa. Oré por ella, sentí un poder y autoridad que no había sentido antes. Entonces dije, declaro que este domingo recibiremos la respuesta. Este próximo domingo veré a esta joven en la iglesia. Esa misma noche la joven estaba de regreso en su casa y ese domingo llegó a la iglesia dando testimonio de lo que Dios había hecho en ella. Desde entonces he visto más oraciones contestadas de una manera sobrenatural y efectiva. Es por esta razón que muchas personas vienen a nuestra iglesia, especialmente durante nuestras oraciones de la madrugada. Dios responde a nuestras oraciones, aún en situaciones no solamente difíciles, sino situaciones imposibles. Recuerdo que tengo una amiga, ¿no?, que tenía un caso de 7 años que no se resolvía, un caso de su casa. Y le dije a ella, le digo, Dorita, venga a orar en la madrugada. Y bueno, ella llegó, ¿no?, con toda su fe, oramos en la madrugada. A las 9 de ese día estaba resuelto ese caso. Hemos visto las oraciones contestadas inmediatamente. Mi deseo es que todos lleguemos a este nivel de comunión con Dios, en donde veamos no solo las oraciones contestadas, sino a los hijos e hijas de Dios conectados con el Padre y la manifestación de su gloria se haga presente. Espero que esto te haya bendecido toda esta semana de aprender a madurar cómo realmente orar para que nuestras oraciones se hagan una verdad, una realidad. Bueno, terminamos esta semana y continuamos la siguiente semana y quiero felicitar a todos aquellos que están con nosotros ya casi terminando este libro. Solamente quedan 2 semanas más para terminar este hermoso reto. No te olvides de inscribirte a mi canal y de dejar tus comentarios y por favor quiero que me digas si has crecido a través de estas enseñanzas en estos días que ya tenemos 10 semanas. Así que Dios te bendiga y hasta la próxima enseñanza.